Gracias. Hola a todas, hoy me toca dar Colosenses 3, versículos del 23 al 25. De hecho, hoy cerramos el capítulo 3. También vamos a retomar un poquito lo que nos enseñaba Laurita la clase pasada, que fue Colosenses 3, del versículo 22. Nuestro tema de hoy se titula Y todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor. Antes de empezar, le voy a pedir a mi mami si puede orar por mí, por favor. Sí, mami, vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor. Y en lo personal, sabes que te doy tantas gracias por la vida de mi hija. Señor, tú sabes por todo lo que ella ha atravesado de salud desde que estaba pequeña, mi Dios. Pero tú has tenido y tienes un propósito. Padre, yo te doy tantas gracias porque ella ha ido descubriendo su don, el don que le has dado, Señor. Gracias, Padre, porque la has tenido por fiel, Señor. Gracias por hablar a su corazón. Y yo te pido, Señor, que tú la uses para que nos hables, Padre, porque yo sé que tú tienes una palabra para cada una de nosotras, Señor, porque quieres que te sirvamos con todo nuestro corazón solamente a ti, Padre. Te pido que tú la ayudes, que respaldes todo su estudio, Señor, que tu Espíritu Santo hable a través de ella, mi Dios, para traer esa libertad en nosotras, papito. Abre nuestro entendimiento, Señor, quita todo estorbo, todo pensamiento, toda distracción, Señor, para estar atentas a tu palabra, Padre. Gracias, Señor. Te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Bueno, les voy a compartir pantalla. Espérenme tantito porque tengo que hacer un buen de cosas aquí. Ya voy. Ya se ve, ¿no? Ya, solo se ve unos recuadros arriba larguitos. No se ve nada más la pantalla, se ven unas líneas arriba. Ya, no. ten- Se ah, ve esto, ¿verdad? ajá, sí. Ah, ok, a ver. Creo que mientras todas vamos a Colosenses 3 del 23 al 25, hermanitas. Ok, ¿Ya? ya. Bueno, nuestro tema es Y todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor. Y a mí me gustaría hacerles una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido como una esclava? ¿Alguna vez te has sentido como una esclava en tu trabajo, en tu matrimonio, en la iglesia? ¿Has sentido que abusan de ti, de lo que haces, de tu esfuerzo? ¿Sufres injusticias, sufres rechazos, sufres diferencias? ¿No reconocen tu esfuerzo? ¿Sientes que haces más de lo que debes? ¿Piensas que ya no vale la pena, que estás trabajando en vano, que te has desgastado ya por mucho tiempo, ya no quieres seguir adelante, que tu esposo no reconoce lo que haces, tu líder te trata mal, tu jefe no te está pagando lo que mereces, te, no sé, te aplica alguna injusticia? Bueno, esta carta se escribió entre el año 60 y 62 después de Cristo, entre el siglo I. Y estos versículos Pablo se los escribió específicamente a los esclavos. Los esclavos también ya se sentían explotados. Como recordamos lo que dijo Laurita en la clase pasada, en Colosenses 3:22, la palabra siervos significaba o significa esclavos.
Voy a leerles Colosenses 3:22. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y vamos a pasar a ver cómo trataban a los esclavos. Los esclavos tenían que aparecer desnudos en el mercado de esclavos para que vieran para que vieran si tenían enfermedades. A veces abusaban de ellos, los azotaban, no tenían derechos, los trataban como objetos, sufrían mucho. Entre otras cosas que pasaban, eran privados de su libertad, su lengua, su cultura, su sociedad, eran vendidos como animales, los despojaban de su dignidad humana, tenían muy mala calidad de vida, sufrían tratos injustos, inhumanos, por cosas que no tenían sentido de parte de sus amos, vivían con miedo, pero también con resistencia. Este punto es muy importante porque los esclavos, todo este trato injusto que recibían de parte de sus amos, ya lo empezaban a, ¿cómo decirlo? Empezaban ya a sentirlo de una manera muy acumulada. Empezaban a ya suicidarse, a escapar, y incluso pensaban asesinar a sus amos. Y empezaban a dar también el trato que recibían, poniendo resistencia con un mal trabajo, robando las ganancias, haciendo una producción escasa, fingiendo enfermedades, saboteando las tareas de sus amos. Pero Pablo les dice, no, ustedes no tienen que dar el trato que están recibiendo. Ustedes trabajan para Dios, tienen que dar testimonio con su conducta en su trabajo. Pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante. La esclavitud no era correcta. En Génesis jamás Dios estableció que un hombre se tenía que enseñorear de otro, de otro hombre. Dios solamente estableció que se tenían que enseñorear de la creación y de los animales. Incluso Agustín de Hipona dijo que era resultado del pecado y de una corrupción moral. Vamos a leer en la traducción al lenguaje actual. Bueno, yo se las leo. Génesis 1:28. Dice, y les dio esta bendición. Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio, que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. Aquí solamente Dios dice que tienen que dominar la tierra y los animales, pero jamás dice que dominen a otros hombres, que les enseñorían de ellos. Y Pablo sabía esto, sabía que muchos amos trataban injustamente a sus esclavos, pero jamás les dice que tienen que luchar por su libertad, que se opongan a la ley, a las normas, que peleen, que se opongan a sus autoridades, sino que les enseña a los colosenses a padecer como Cristo padeció, a sujetarse, a dar testimonio con su servicio. En Primera de Corintios 7, del 20 al 24, en la Biblia de las Américas, Pablo les escribió, cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes. Aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo, porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Comprados fuisteis por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. Estos esclavos tenían que permanecer en la condición de esclavo. ¿Y cuánto más testimonio iban a dar en esa condición de parte de Dios? O sea, ¿cuánto iba a impactar la vida de un esclavo a los demás con su servicio? Así como Pablo estaba en la cárcel, ¿qué testimonio dio a los demás sufriendo para Cristo y cuántas almas ganó con sus cartas? O sea, Cristo era eh, Pablo era libre en la cárcel aunque estaba prisionero. Vamos a ver que nosotras también tenemos que manejar esta conducta en nuestro servicio, adornando el Evangelio. Si me ayuda a leer Judith, Tito 2, del 9 al 10, por favor.
Sí, Tito 2, de 9 al 10. Ok. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Gracias. Así es, así nosotras tenemos que adornar el Evangelio por medio de nuestra conducta. Así también podemos ver en Primera de Pedro 3 que dice, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Muchas veces nosotras podemos hablar de la palabra, enseñar, decir muchas cosas acerca de Dios, pero lo que va a impactar a los demás es nuestra vida, nuestra conducta. Muchas palabras pueden salir de nuestra boca, pero lo que impacta es lo que vivimos. Hay una frase que dice, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Eso es lo que verdaderamente impacta. La vida, el ejemplo, y en este caso nuestro trabajo. Entonces, la conclusión de esta introducción es, el trabajo es un instrumento para adornar el Evangelio. Tanto fue el impacto de la enseñanza de Pablo en los esclavos, que eran los más cotizados, los que más costaban, porque eran los que brindaban un mejor servicio, los más honestos, los más obedientes, los más eficaces. Vamos a pasar a Colosenses 3:23 para entrar a nuestro estudio. Si me acompañan, por favor, o si me avisan si ya están ahí. Listo. Bueno, se los voy a leer. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Otra versión dice, cuanto hagáis desde el alma, ponedlo por obra como para el Señor y no para los hombres. Entonces esta frase, hacedlo de corazón, significa también hacerlo desde el alma. O en otras palabras, hazlo con todo tu ánimo, con todo tu aliento, con todo tu ser, con todo tu empeño. En una traducción más coloquial, significa hazlo con todas tus fuerzas, con todas tus energías, con todas tus ganas, con toda tu actitud, porque es para el Señor. Estamos sirviendo al Señor, no al presidente, no al gobernador, no a nuestro pastor, es para Dios. ¿Cuánto más tiene que ser nuestro servicio si es al Rey de Reyes? Vamos a leer Mateo 22 del 36 al 37. Si me ayuda Claudia, por favor. Y su Mateo 22, 36, 37 dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Gracias, Clau. Por nada, Marcos 12, Marcos 12:30 también dice con todas tus fuerzas. Tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Aquí dice que es el gran mandamiento en la ley, y esto nos puede parecer gravoso, pero el Señor nos pide esto al contrario, para descansar, porque a veces cuando estamos dedicando nuestro servicio a los hombres, nos afanamos, nos cansamos, nos estresamos. Así como el Señor pidió que también lo amáramos a Él antes que a nuestro esposo, así también tenemos que dedicar nuestro servicio a Dios antes que a los hombres. Yo les voy a poner un ejemplo. Yo cuando recién entré a servir, que tiene poco, me toca a veces poner las letras en media, las letras para la alabanza. Y al principio yo veía esto pesado, lo veía como una responsabilidad. Decía, ay, ya me toca otra vez estudiar las letras para la alabanza, me toca otra vez estudiar las letras para el domingo, para el sábado, para este evento. Y lo veía como una responsabilidad para los hombres. Y el Señor me enseñó a través de este estudio que no, que yo tengo que amarlo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente. Y cuando estudio ahora las alabanzas, yo lo alabo a través de estas alabanzas. Al mismo tiempo que yo las estoy estudiando, la alabo y ya no la veo como una pérdida de tiempo, como si lo estuviera haciendo en vano. Y oro y le pido al Señor perdón por eso,
y veo que mi servicio también es un instrumento para adornar el Evangelio, pero también es un instrumento para que los servidores, más bien para que los hermanos se conviertan a Dios a través de mi servicio. Si yo pongo las letras mal, puede estar estorbando para que las personas entren en la presencia de Dios, pues se pueden estar distrayendo leyendo las letras mal. Pero si yo pongo las letras bien, pueden entrar a la presencia de Dios más fácilmente. Entonces somos un instrumento para adornar el Evangelio por medio de nuestro servicio, con nuestro corazón y amando a Dios con un servicio correcto. Entonces cuando entendemos esto, el Señor nos da ese propósito. Sabemos a quién se lo estamos dedicando. No es a los hombres, no es por responsabilidad, no es por cumplir, no es por agradar, es por un propósito y lo hacemos para Dios. Entonces los esclavos entendían esto. Ellos podían seguir siendo esclavos en el cuerpo, pero eran libres en el espíritu. O sea, valía la pena que los trataran mal, valía la pena que fueran azotados, valía la pena sufrir para Cristo, porque ellos eran libres en el espíritu. Vamos a ver este ejemplo en Génesis 39 del 1 al 4. Si me ayuda mi mami, por favor. Sí, Génesis 39 del 1 al 4. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó su poder todo lo que tenía. Gracias. Bueno, recordemos que José, también conocido como José el Soñador, era hijo de Jacob, y Jacob amaba más a José que a sus otros hijos, tanto que le dio una túnica de colores, y esto hizo que sus hermanos tuvieran envidia de José, y poco después lo vendieron a los ismaelitas como esclavo. Después Potifar lo compra de este mercado de esclavos y se da cuenta que que Jehová estaba con él. Aquí podemos ver en Génesis 39:3, dice, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Entonces, ¿a qué grado Dios estaba con José que impactó a Potifar de esta manera? Sin duda José amaba a Dios tanto que todo lo que hacía, él lo prosperaba e impactó por medio de su servicio a Potifar. Entonces José, yo me imagino que amaba a Dios con todo su ánimo, con todo su aliento, con todas sus ganas, con toda su actitud a Dios y Dios lo prosperó en su servicio. Recordemos que en el punto anterior dijimos que el trabajo es un instrumento para adornar el Evangelio, y José es un claro ejemplo de esto. Aquí nuestra enseñanza es que dedicar nuestra labor a Cristo nos da libertad. No importa la situación en la que nos encontremos, si estamos atravesando una enfermedad, si estamos atravesando una situación económica, lo que sea, nuestro esfuerzo, nuestra labor a Cristo nos va a dar libertad en medio de esa situación. Vamos a pasar ahora a Colosenses 3:24, por favor. Se los leo. Dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Otra traducción dice, reconociendo que de parte del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Al Cristo Señor servís como esclavo. Esta palabra reconociendo significa que debemos de tener la certeza que de Dios vamos a recibir la recompensa. Porque nosotros no trabajamos para los hombres, nosotros trabajamos para Dios. Si los hombres no nos reconocen, bien por ellos, nosotros trabajamos para Dios. Y también debemos de saber que muchas veces no vamos a ser vistas, pero Dios sí lo ve y Dios ve todo. Y Dios no es injusto.
Pero ¿cuál es esta recompensa? Recompensa de la herencia. Es un premio, un galardón o una distinción que se otorga en reconocimiento por los servicios prestados. Vamos a leerlo en Hebreos 6:10. ¿Si me ayuda, Fabi, por favor? Sí, Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Gracias, Fabi. Sí, aquí vemos que Dios no es injusto para olvidar nuestros servicios. Él nos recompensa, pero también es muy importante la actitud de nuestro corazón delante de Dios. Si nosotros estamos sirviendo con una actitud egoísta, vanagloriosa, de querer ser vistas delante de los hombres, esto estorba que Dios sea glorificado. Así como Jesús le dijo a los fariseos, hipócritas, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pues no, nosotras no debemos de buscar esto. Es una recompensa terrenal, una recompensa donde la polilla y el orín corrompen. Nosotros debemos de buscar una recompensa eterna. Como dice Primera de Corintios 9, del 24 al 25. Si me ayuda la hermana Martita, por favor. 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Gracias. Así es, nosotros debemos de buscar una corona incorruptible, esa, esa herencia eterna de parte de Dios. Aquí nuestra enseñanza es, trabajar para Cristo requiere hacer sacrificios, pero al final Él nos recompensa. Muchas veces vamos a tener que pasar por injusticias, por maltratos, por diferencias, aún en nuestra iglesia, aún en nuestra familia, con personas que son las que más amamos, nos van a tratar mal, pero aquí dice que Dios nos va a recompensar. Y vamos a pasar ahora a Colosenses 3:25. Bueno, este versículo se piensa que Pablo lo escribió por Onésimo. Onésimo era esclavo de Filemón. Se piensa que Onésimo le robó a Filemón. Y vamos a leer este versículo. Dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Otra traducción dice, porque el que obra mal recogerá lo que obró mal, y no hay acepción de personas. Aquí se puede pensar que Pablo solamente se dirigió a los esclavos, por la situación de Onésimo, que le robó a su amo. Pero si lo comparamos con Efesios 6:8, dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Entonces aquí Pablo especifica ambas partes, los siervos y los libres, los siervos y los amos, van a recibir ese bien que hagan. Entonces, ¿cuánto más van a recibir ese mal o ese castigo de parte de Dios? Pero ¿quién era Onésimo? Onésimo era un esclavo fugitivo, se había escapado. En ese tiempo a los esclavos no se les pagaba, no tenían bienes, no tenían dinero. Entonces, ¿cómo se pudo haber escapado Onésimo? Pues, como mencioné, le había robado a su amo Filemón. Lo podemos ver en Filemón 1:18. Y cuando se escapa, huye a Roma, conoce a Pablo y se convierte al cristianismo.
antes la antigua Roma era muy grande, así que Onésimo escapa a la capital de Roma. Vamos a ver un mapa. Todo lo que está de rosita es la antigua Roma. En esta estrellita que aparece aquí, si se ve, es donde está la iglesia de Colosas. Ahí también vivía Filemón, el amo de Onésimo. Y en esta segunda estrellita, a ver si sí se ve, en esta segunda estrellita era la capital de Roma. Aquí es donde estaba prisionero Pablo y acá es donde escapa Onésimo. Entonces era un viaje muy largo que solamente podía hacer con bienes robados o sustraídos de su amo. Más adelante vemos que Pablo regresa a Onésimo con Filemón, ya con la carta de Colosenses y con esta carta personal a Filemón. Vamos a verlo más adelante. Pablo aquí especifica que no hay acepción de personas. ¿Por qué especifica esto? Porque antes en la antigua Roma hacían mucha distinción, le daban prioridad a las personas de clase alta, a las personas libres y hacían menos a las personas de clase baja, a las esclavas, a las personas huérfanas. Pero Pablo dice, no, delante de Dios no hay diferencias, como dice Colosenses 3:11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. También Pablo dice, la justicia es inevitable. Cualquiera que actúe de manera injusta, abusiva, deshonesta, va a recibir las consecuencias de parte de Dios. Y esto aplica para todas las relaciones que ya vimos desde Colosenses 3:18 hasta Colosenses 4:1, que lo vamos a ver más adelante en las otras clases. Colosenses 3:18, si recordamos, dice, casadas estén sujetas a vuestros maridos y maridos amad a vuestras mujeres. También dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Em, También, hijos, obedeced a vuestros padres. Todas estas relaciones aplican en esto. Dios, si no se sujetan, si no obedecen, van a recibir justicia de parte de Dios. También como nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros jefes, vamos a recibir justicia de parte de Dios. Y vemos el primer punto en este ejemplo de Onésimo, pagar por la injusticia cometida. Si me acompañan a leer Filemón 1 del 11 al 12, por favor. Está pasando Tito. Me avisan cuando ya estén ahí. Ya listo. Gracias, Anita. Amén. Bueno, Filemón 1 del 11 al 12 dice así. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Entonces, como Onésimo ya se había convertido al cristianismo por parte de Pablo, ahora tenía que regresar y dar la cara, tenía que enfrentar sus acciones pasadas porque le había robado y tenía que dar testimonio de su conversión. Y ahora Filemón como su amo, si dictaba un castigo, Onésimo se tenía que sujetar. Y pasamos al punto 2, la protección frente al abuso del amo. Filemón también ya era cristiano, se había convertido al cristianismo también por medio de Pablo. Y Pablo apela a su fe, a su amor en Cristo, le pide que lo perdone, que si en algo lo dañó, lo ponga a su cuenta, y le recuerda que ya son hermanos en Cristo. Vamos a leer Filemón del 17 al 19. Más abajito dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó, te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. O sea, Pablo le está diciendo, tú también te convertiste al cristianismo por mí, tú me debes la vida eterna. Entonces, recuerden que en ese tiempo los amos trataban mal a sus esclavos. ¿Cuánto más cuando un esclavo escapaba?
A veces los mutilaban, los azotaban, los crucificaban, que era la muerte que se le daba a un esclavo necio. Entonces Pablo aquí le recuerda en la carta de Colosenses: quien hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Tienes el mismo amo delante de Dios. Ahora Onésimo es tu hermano. Si haces injusticia, vas a recibir esa injusticia. Ahora mayor, porque Onésimo es tu hermano. Y aquí la enseñanza ahora es: el trabajo hacia Cristo implica justicia, pero también paz. Onésimo, perdón, Pablo se preocupó por reconciliar a Onésimo y a Filemón, primero delante de Dios y luego entre hermanos. Así también nosotras, primero tenemos que preocuparnos por reconciliarnos ante Dios y luego reconciliarnos en nuestros hermanos. No podemos decir que estamos bien con el Señor si estamos mal con nuestras relaciones, con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros líderes. No, porque tiene que haber paz. Tenemos que dar ese testimonio de que estamos bien delante de Dios. Y vamos a pasar a la conclusión. ¿Recuerdan que les dije la pregunta: ¿alguna vez te has sentido como una esclava? Bueno, ya sabemos por qué. Si nos hemos sentido así es porque hemos estado dedicando nuestro servicio a los hombres. Y eso no tiene que ser así. Nosotros tenemos que dedicar nuestro servicio a Dios, dejar que Él nos libere, dejar que Él nos dé un propósito. Empezar a amarlo con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, y más que verlo como un mandamiento gravoso, verlo verdaderamente con esa intención, que nuestro servicio sea una manera de adornar el Evangelio. Tenemos que empezar a entender esto. Así también como Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando nosotros si nosotras vivimos, vivimos para Cristo. Y si nosotras morimos, morimos para Cristo. Si nosotras estamos atravesando una situación, la atravesamos por y para Cristo. Entonces, si nosotras estamos en medio de algo difícil en nuestro servicio o trabajo, lo vamos a atravesar en Cristo y vamos a dar un testimonio de lo que de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Si me acompaña ahora Anita a leer el capítulo 13 de Juan, versículos del 13 al 15, por favor. Sí, dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Gracias, Anita. Bueno, este es un lindo ejemplo. Me parece el ejemplo más lindo de todos. Jesús es nuestro maestro. Él se humilló a tal grado que le lavó los pies a sus discípulos. Entonces, no hay manera de servir a Dios que sirviendo a los demás, porque Dios no necesita de nuestro servicio, pero nuestros hermanos sí. Y por medio de nuestro servicio vamos a dar testimonio. Entonces, si no estamos dispuestas a servir como Cristo, no tenemos derecho de llamarlo Maestro y Señor. Él nos sirvió muriendo en la cruz, se humilló de tal manera que murió por nosotros en la cruz, nos compró por precio de sangre. Nosotros antes éramos esclavos del pecado, pero Él se hizo esclavo por nosotros, dando su vida. Bueno, esto es todo, hermanitas. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Si me puede acompañar alguien a orar, me puede ayudar a alguien a orar, por favor. Yo, bendito Dios y Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, porque tú nos has animado, exhortado, redarguido, Señor, en este estudio. Gracias te doy por la vida de Zulma, Señor.
síguela usando, que es un instrumento en tus manos, Señor. Bendice también a cada hermana, Señor, que en este grupo está enseñando, Señor, que también puedan ser instrumentos en todo tiempo, Señor. Y te pido, Padre, que esta palabra agarre más nuestro espíritu, Señor, que así como tú hoy nos has consolado, también esta palabra ha servido de consuelo a cada una de nosotras. De la misma manera podamos, Señor, poner por obra tu palabra, Señor, con gozo, con amor, porque eso es para ti, Señor. Gracias te doy en esta noche por cada una de mis hermanas. Te pido que tú proveas cada necesidad que haya en sus casas y aún en sus corazones, Señor, para que tu palabra pueda ser, pueda confortarlas en cada momento y pueda, Señor, llenarlas de un gozo, Señor, inefable y glorioso. Gracias te doy en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Gracias, Judith. Amén, amén. Bueno, Amén. hermanitas, ¿alguien quisiera comentar algo? Yo, Adelante, Clau. bueno, pues primero que estuvo muy bonito y de verdad que pareciera que es imposible que podamos sentirnos como Zul nos dijo al principio y al final en la pregunta, ¿no? De si alguna vez te has sentido, pues, que no has sido valorada, que no reconocen tu trabajo, tu esfuerzo. Y realmente yo creo que a cada una de nosotras nos ha pasado. Más, pues, bueno, en mi casa, en casa, ¿no? Pero las que salen a trabajar, o sea, mis respetos, porque vas a trabajar, porque tienes a tu jefe, tienes a tus subordinados, a las gentes con las que estés, y, y a veces las cosas pasan así nada más de, pues estás haciendo lo que te toca y llegas a tu casa y te toca otra vez hacer las cosas, que la comida, que servirles, que la ropa, pero sí verdaderamente lo que yo les quiero compartir es que es muy gratificante cuando lo haces para el Señor, cuando te das cuenta o el Señor te abre los ojos y te permite ver que verdaderamente el servir a los demás es un privilegio, no solo en casa o no solo en la iglesia o no solo en tu trabajo, es un privilegio porque simplemente todo lo hacemos por Él y cualquier talento y cualquier cosa que podamos nosotros hacer por alguien más, pues viene de Dios. Entonces es de verdad muy gratificante, muy bonito cuando pensamos en que todo lo que podamos hacer por alguien o para alguien, pues solo puede venir de Dios. De verdad que bonito. Gracias, Sol. Gracias, Clau. Muchas gracias por tus palabras. Gracias, chicas. ¿Alguien más? Ivonne, adelante. Sí, gracias, buenas noches. Fue un estudio de verdad hermosísimo. Desde las preguntas del inicio, pude conectarme con ellas porque efectivamente, pues no sé si les pase a alguna de ustedes, ¿no? Muchas veces estamos haciendo las cosas em, esperando ese reconocimiento. Trabajamos ya sea en el servicio, ya sea en la casa, ya sea preparando la comida o en el trabajo, ¿no? Y estamos haciendo las cosas este, esperando que alguien lo reconozca, que alguien nos reconozca ese trabajo. Y a veces pasa que de repente nadie se da cuenta o nadie te lo reconoce y yo las veces que me cacho en esta parte, digo, bueno, Dios mío, si nadie se dio cuenta, yo sé que tú sí lo reconoces, que tú sabes lo que yo me esforcé, porque finalmente, y no necesito a veces ese reconocimiento y finalmente todas las que somos maestras y que trabajamos en la escuela, de verdad experimentamos esta parte, ¿no? Y más hoy en día que menos y menos te dicen las gracias, este, gracias por lo que hiciste por mí, gracias por lo que me enseñaste, o gracias por ayudarme, o gracias por escucharme, ¿no?
pero, o gracias por el trabajo que hiciste, o pero cuando yo me cacho digo, Dios mío, perdón, porque las cosas no son para el ser humano de verdad, y a mí me gusta hacer las cosas bien, pero digo siempre bien para el Señor, no para agradar a la gente ni al ser humano de verdad. Y entonces esas preguntas que nos pusiste en un principio, de verdad, sí, sí son bien importantes que las estemos analizando constantemente y nos estemos cachando de decir, no podemos estar haciendo las cosas para el ser humano porque entonces ahí perdemos, ¿no? Y tener esta humildad de decir, no importa que la gente no se dé cuenta, lo importante es que yo siempre les voy a decir, siento que tengo una camarita, en el cielo. Estoy acostumbrada a que tengo una cámara en el salón y digo, ese es mi seguro, ante los papás, ¿no? Pero mi seguro ante todo siempre es la camarita que tengo con Dios, ¿no? Entonces Dios sabe lo que hace y de ahí no me puedo escapar y no le puedo mentir ni le puedo engañar, ni entonces digo, no, pues me está viendo, así que me están viendo arriba directamente y en vivo. Y entonces, pues sí necesitamos esta humildad para decir, tengo que hacer las cosas bien, pero para Dios, ¿no? Porque estamos aquí sirviéndole a Él, ¿no? Porque Él nos pone en todos los lugares como mamá, como esposa, como trabajadora, como amiga, como compañera, hasta en el mismo servicio, ¿no? Y pues yo aquí les voy a, compartir también rapidísimo que hubo un tiempo que yo estaba en el tercer servicio y me tuve que cambiar al primero, que implicó muchísimos esfuerzos porque me tenía que parar muchísimo más temprano para poder llegar al primer servicio, pero yo sentía en el tercer servicio que le servía al ser humano y no a Dios. Y entonces dije, esto no es correcto, no está bien. Y obviamente pues sí tuve que pedir permiso y autorización para poderme cambiar. Nunca dije los motivos porque era como, pues echar de cabeza a alguien y dije, no, no es correcto, no está bien. Pero sí, sí, cuando yo me cambié al primer servicio, pues las cosas cambiaron y Dios me ayudó porque de verdad les puedo decir que habían veces que me tenía que estacionar muy cerquita de la Congre y porque yo llegaba con tanto estrés que se me entumían, se me encogían las manos y los pies de calambres por tanto estrés, pero dije, o sea, tenía que agradar en todo al hombre, al ser humano, ¿no? Que no, que el cabello, que el peinado, que el chaleco, que no sé, o sea, eran tantas cosas que dije, ¿a quién le estoy sirviendo, al hombre o a Dios? Entonces, pues sí me conflictué mucho, afectó mucho a mi salud, pero Dios me dijo, no, o sea, no, así no son las cosas. Y de verdad que yo sé que implicó muchos esfuerzos de verdad por llegar más temprano, pero desde que me cambié estoy sirviéndole a Dios y cambiaron muchísimo las cosas, ¿no? Y de verdad que Dios nos da, como nos dijeron ahorita, esa paz, esa libertad que pues solo sirviéndole a Cristo, pues vivimos esta parte, ¿no? Esta libertad, esta experiencia de libertad en Cristo. Y ya. Pero muchas gracias, estuvo de verdad muy, muy bonito. Gracias, Ivonne. Bueno, Anita también levantó la mano. Anita, adelante. Sí, muy, muy bonito estudio, Zulma. Fíjate que a mí me llamó mucho la atención esta parte en el versículo 24, cuando dice que en todo adornen. Y decías una frase bien bonita que dice, el trabajo es un instrumento para adornar el evangelio, que iba de la mano de nuestra conducta. Entonces, a veces creemos que hacemos las cosas para Dios. Yo en lo personal he venido orando y le he dicho al Señor, muéstrame qué más. Bueno, creo que a veces decimos eso, ¿no? Señor,
que hay más en lo que te pueda agradar y es la conducta sometida a la sabiduría de Dios que adorna, o sea, ahorita esto ya se me queda aquí en mi mente y en mi corazón. Y entonces a veces osamos hacer, o bueno, en mi caso, a tener soberbia tal de que tú puedes agarrar a Dios y bajarlo de su trono y decir como voy a hacer un berrinche, entonces ahora tú ya no voy a hacer esto y tú te quedas aquí y entonces tú empiezas a tomar esa parte como si tú fueras Dios. No sé si me explico. Y entonces eso no adorna al Señor. Y como bien decías, Zulmita, puede ser en la iglesia, en tu trabajo, en tu casa, en tu matrimonio como mamá. Y eso es lo que Dios me acaba de enseñar y me acaba de confirmar ahorita en esta parte del estudio. Y la verdad es que, pues, seamos humildes siempre. En mi vida es esa lección porque Él gobierna y el de Él es la gloria. Y Él es cuando dice, Él dice, como buenas esclavas, Él dice, ahora vas, como te pasó Zulma, ahora vas y haces esto, ¿no? Como le decía Moisés, y Moisés ponía peros y le decía, tú vas y le hablas al faraón. Y a veces es así, y uno, si no obedece, entonces el Señor viene y te te ordena con su autoridad y gloria. Entonces yo le pedí perdón a Dios porque me vi, porque no, eso no está bien. Entonces a veces pensamos que le estamos agradando y pensamos que, ah, sí, estoy haciendo todo para Dios, porque no me quejo, porque obedezco. Pero el Señor ahí pone, o sea, el Señor destapa lo que hay adentro, lo que hemos hablado, ¿no? El corazón, el Señor lo destapa porque nosotros no nos damos cuenta, pero Él ya lo sabe. Entonces, bueno, les quería compartir esto. Esta parte para mí fue, o sea, todo, pero esta parte es algo que así, era para Ana. Pero muchas gracias al Señor por tu vida, Solmita. Gracias, Anita. Fabi, Sí, gracias. Ay, muy bonito estudio, Zul. De verdad que el Señor es bueno y usó mucho tu vida para hablarnos. Y coincido con todas, que yo creo que todas nos hemos sentido justo la pregunta que hiciste. Y pues justamente es por eso, ¿no? Porque a veces estamos esperando de los demás. Y esta parte donde dices el ejemplo del Señor Jesús, que es creo que es el principal y el que más nos debe de impactar. Y yo creo que muchas veces decimos, o bueno, no sé si les ha pasado, que pones de ejemplo el Señor Jesús y uno puede decir, ay, pero es que es el Señor Jesús, ¿no? O sea, o pues, Dios mismo, pero no, o sea, digo, en su humanidad o mientras estuvo aquí en la tierra, pues también fue hombre. Entonces, no es como decir, ay, es que lo que él hizo es bueno, o sea, sí, pero digamos, sí, sí podemos hacerlo nosotros también. Y esta parte donde lo pones de ejemplo y lo que él hizo con sus discípulos y de lavar los pies. Pero yo creo que en general en todo, porque a mí me puse a pensar ahorita, porque dijiste que una de las enseñanzas es el trabajo para Cristo implica justicia, pero también paz. Y nosotros veíamos que el Señor Jesús, pues, en todo lo que leemos en la palabra, pues sí, era un hombre que, o bueno, alguien que yo creo que todo el tiempo reflejaba paz. Y digo, por las razones deben ser muchas, pero pienso que una de ellas es esto, ¿no? Que él no esperaba en todo lo que hizo, que digo, nada más conocemos como 3 años aproximadamente de todo lo que hizo, pero pues desde la niñez, todo lo que hizo, y yo creo que él no estaba esperando ni que le celebraran, ni que le festejaran, ni que, ¿no? Todo, ni reconocimientos, y creo que ese es pues el ejemplo que nos da el Señor Jesús. Y ahorita como que me cae ese 20, ¿no? De decir, bueno, él todo lo que hacía y no estaba, yo creo que ni siquiera esperando el reconocimiento del padre, ¿no? Simplemente todo lo que hizo lo hacía por amor y lo hacía pues dándose, ¿no? Como en este ejemplo que nos pusiste que leímos en Juan 13. Y bueno, muy bonita enseñanza, Azul. Gracias. Gracias a Dios. gracias, Fabi. Sí, el ejemplo del Señor Jesús es muy amplio. También dice que cuando lo crucificaron, él ni siquiera abrió su boca, o sea, él mantuvo la paz aún en medio de su crucifixión. Sí, es un ejemplo muy, muy grande, muy impactante.
También Sandra levantó creo su mano. No sé si sí, Sandra, o estoy equivocada. Sí, sí, sí la levanté, pero como empezó Fabi, por eso le di chance. Ah, no es cierto. No, pues yo nada más que así sí levanté mi mano porque quería agradecerte, Zulma, por la palabra que nos compartiste hoy. Justo, pues el Señor nos ama tanto que tiene cuidado de nosotros y de darnos cada día lo que necesitamos. Y justo esa palabra, de hacer todas las cosas como para el Señor, era necesaria en este momento en mi vida, ¿no? Porque estamos tan cargadas de tanto, no, por lo menos yo de tantas cosas, tantas actividades, que el trabajo, el otro trabajo aquí en la casa, la comida, la ropa, esto, lo otro, que a veces nos olvidamos y nos afanamos tanto y a veces hasta nos ponemos de malas, no, ay, pero esto, lo otro, aquí, allá. Y cuando nos damos cuenta de que las cosas que tenemos que hacer las hacemos para el Señor, entonces cuando descansamos, ¿no? Y viene esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, esta palabra que hoy nos diste, nos compartiste, fue fue como bálsamo para mi corazón, porque el Señor me hablaba y me decía, todas las cosas hazlas como para mí, porque todo lo que haces es para mí finalmente. Entonces, gracias por la palabra, Zulma. Que Dios te siga usando y te siga bendiciendo. Gracias, Gracias. Sandra. Gracias. Bueno, aquí también Leti dice que precioso y edificante estudio, Zul. Gracias a Dios por tu vida. Bendiciones a todas. La hermanita Bruna, muy hermoso, Zulma. Que Dios te siga usando. Y bueno, gracias, hermanitas. Ya vamos a terminar. Les voy a dejar hay un pasaje, no un pasaje, una reflexión que dice Samuel Pérez Millos, que es un pastor, que dice: el Señor permite situaciones para formar nuestro corazón de siervos. Todo lo que el Señor permite, hermanas, es para que nosotros tengamos un corazón de siervo. Entonces, si el marido nos hace la vida de cuadritos, el jefe en la congregación y todo, el Señor dice, quiero formar tu corazón de siervo. Porque dice, solo cuando tú eres siervo, estás viviendo a Cristo. Entonces, hermanas, si no estamos siendo siervos, no estamos viviendo a Cristo. Pero si estamos siendo verdaderamente siervos como ahorita aprendimos, entonces sí estamos viviendo a Cristo. ¿Sale? Y bueno, mami, yo bendigo tu vida, doy muchas gracias a Dios por tu vida, Zulma. Te amo muchísimo. Y y bueno, eso es todo, hermanitas. No sé si alguien más tenga algo que decir o ya nos despedimos y nos vemos la siguiente semana para responder cuestionario. Así que les vamos a mandar cuestionario para que estudiemos y lo tengamos presente, porque eso es lo que quiere nuestro Señor, que seamos diestras en su palabra y que esto lo tengamos presente siempre. ¿Sale? Entonces, no sé si alguien más quiere decir, ya nos despedimos, ya nos despedimos. Que el Señor las bendiga a todas. Un Quiero abrazo. decirle a Azul que es un gran estudio, un gran estudio. Muchas, muchas gracias. Gracias, Bendiciones. Laurita. Gracias. Bueno, pasen bendecida noche, hermanitas. Igualmente, Igualmente, hermanas. bendiciones a todas. Igualmente, Dios Buenas les bendiga. noches. Bendiciones. Bye. Gracias, Sandra. Buenas Gracias, noches. Rosy, Bendiciones. Patti, Laurita, Bruna. Bye, bendiciones. Bendiciones, Lulú, Martita, Laurita, Cassandra, Clau, Sandra. Bendiciones. Bye. Bye.